Ludlow, ok. Sí, para no pronunciarlo mal, no vaya a ser. Sí, Creo que ya estamos en vivo. Es que ese es el más complicado, pero Martín del Campo se les complica más. Ay, no puede ser. Ya estamos en vivo. Hola, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este live, que es una otra sesión de nuestras actividades de 100 horas de activismo, donde comentamos las películas de nuestra selección oficial con un activista o alguien especializado en el tema. El día de ayer y hoy nos enfocamos en la sección de Minoridades en Foco, que es la selección que está disponible en Filmin Latino para ver todos los cortometrajes que tenemos. El día de hoy vamos a comentar el cortometraje Genet Ward de Morad Mostafa, y con nosotros tenemos a Isabel Martín del Campo Ludlow, y les voy a leer una semblanza para que la conozcan. Es economista del ITAM y maestra en Desarrollo Internacional en GWU. Tanto trabajo voluntario como carrera profesional se han enfocado siempre en el combate a la desigualdad y la promoción de un desarrollo integral e inclusivo. Ha trabajado tanto en el sector público como en la iniciativa privada, con contribuciones al Programa de Derechos Humanos Unión Europea-México, enfocado en el desarrollo de protocolos de investigación a feminicidios y la iniciativa Definir la Marginación con la WFTO. Bueno, entonces hoy vamos a tener una charla debate en torno a este cortometraje. Les voy a leer, por si no lo han visto, les voy a leer la sinopsis de la película. Halima, una mujer sudanesa viviendo en Egipto, trabaja como pintadora de henna. En un día de trabajo normal, se va al área de los locales de Giza para preparar a una novia para su boda. Ward, su hija de 7 años, la acompaña, empieza a pasear y descubre el lugar. Es una sinopsis bastante sintetizada, pero vamos a ir hablando un poquito más sobre los temas de la película. Es una producción egipcia, es un cortometraje de ficción de 23 minutos y está dirigido y producido por Morad Mostafa. Entonces, Isabel, no sé si quieres empezar contándonos como tus impresiones, tus primeras impresiones del cortometraje. Ok, sí, la verdad, bueno, lo primero que me llamó la atención, y de hecho comenté con la persona con la que estaba viendo el corto, es que para mí es muy curioso que muchas veces, por ejemplo, los medios de transporte, digamos que se usan como de transporte masivo en los lugares remotos alrededor del mundo en desarrollo son muy similares, ¿no? O sea, el hecho de que esta mujer va llegando en una combi colectiva al lugar donde va, ¿no? Es muy, o sea, nos recuerda también que aquí, pues, sí se mueve la gente en muchos lugares, ¿no? Igual que como las dinámicas entre pues, la persona que está yendo a pintar la ajena y las personas que la contratan también tienden a ser muy similares estas como relaciones que al final sí son un poco relaciones de poder entre unas personas y otras, ¿no? Eso llama mucho la atención, pero pues también tiene un poco de lógica que sea, ¿no? Muy similar como son estas relaciones en países en los que existe una desigualdad tan marcada como en muchos países de desarrollo. Otro, pues la verdad es que como que es un corto muy tenso, ¿no? O sea, como que precisamente porque desde el principio se establecen estas relaciones de poder y como pues las dinámicas que se manejan entre los personajes del corto, según como empiezan a suceder las cosas en el corto y cómo pues esta niña empieza a explorar el lugar, ¿no? O sea, Ward está explorando una casa que no es suya, en un lugar en donde ya se estableció como una relación en la que, pues, al final ellas no son iguales a la gente que vive en la casa, ¿no? Hay como una distinción ahí. Pues estás todo el tiempo en tensión, pues, ¿qué va a pasar si la ven? Y lo que está haciendo, y está tomando cosas, y está moviendo cosas del lugar. Y pues, ¿cómo se va a reflejar eso en la situación o en cómo va a ser el clímax del corto? O sea, Sí, sí, es como para mí lo más interesante.
cómo se plantean las relaciones y cómo esas relaciones son las que construyen como la tensión hacia el clima. Claro. Sí, fíjate que yo también pensé, lo primero que dijiste sobre la combi, cuando vi el cortometraje pensé lo mismo, dije, ah, mira, se mueven en combi igualito que aquí. O sea, pensé exactamente lo mismo. Y justo lo que dices, o sea, se me hace muy interesante como esta comparación de cómo se transportan ciertas personas que quizás son minoridades o que viven en o sea, en una situación económica mucho más baja y se tienen que mover de esa manera para llegar a la ciudad o a los centros de la ciudad y donde vive gente con más afluencia y pues llegan a trabajar. Y ese paralelismo me parece súper interesante y es algo con lo que yo creo que todos, bueno, muchas personas nos podemos relacionar o podemos ver dentro de nuestro propio contexto, ¿no? Está muy interesante eso. Y también lo que decía sobre o sea, cómo se construye la tensión, no, realmente no me había puesto a pensar en eso, pero creo que sí, porque aparte estamos viendo todo como desde la perspectiva de una niña y estamos viendo todas estas justo relaciones de poder que mencionas y como estas relaciones tensas, porque es una relación laboral, pero donde también existen como muchas tensiones raciales y socioeconómicas, pero también todo visto desde una niña. Y justamente sí se va como aumentando un poco la tensión hasta llegar al clímax, que es bastante, bueno, a mí me sorprendió muchísimo, la verdad. Este, no sé, me gustaría saber qué opinas sobre, bueno, al menos yo no estaba muy familiar, bueno, sabía, o sea, sabía de la existencia como de este racismo desde de las personas árabes o del Medio Oriente hacia las personas africanas, eh, pero realmente nunca lo había visto como una temática de alguna película o de algo así. Entonces me gustaría saber como tu perspectiva de ese punto, ya que este cortometraje se encuentra en la sección de minoridades en foco. Pues mira, la verdad, o sea, justo yo tampoco como estaba tan familiarizada con esta dinámica específicamente como, pues al final en África, ¿no? Porque, pues, podemos decirles que son árabes o lo que sea, pero al final todos ellos también son africanos. No, o sea, es este mismo, como, al final yo creo que se enraiza también en como en el eurocentrismo en el que hemos vivido post-era colonial, ¿no? En el que mientras más similar a lo europeo es, más, como que más estatus tiene. Claro. Entonces, al final del día, pues también hay un poco en esta lógica del colorismo el hecho de que pues, las personas árabes o las personas egipcias de piel más clara tengan actitudes discriminatorias, pues personas africanas que tienen la piel mucho más oscura, ¿no? Que pues, lo vemos a través del mundo, o sea, pasa aquí, pasa en África, pasa en Asia, pasa pues, en todos los lugares que hemos sido colonizados por los europeos, ¿no? Sí, totalmente, pasa en todos lados. Sí, eso fue de las cosas que más, bueno, yo creo que es de lo que más genera tensión en el cortometraje, porque en un principio, pues tú ves cómo reciben tanto a la mamá como a Ward como súper cálidas y como en un humor de pues fiesta porque es una boda, entonces todo el mundo está como de buenas, y aunque está como la mamá así de que vuelta loca, pues porque hace muchas cosas y así, se ve que yo siento que la recibe con respeto y con cierto como bueno, no apapacho, pero sí como de, ay, sí, pásale, ve, no sé qué, pero poco a poco. Como calidez. Ajá, exacto, O sea, justo, se ve como calidez, como que hay confianza. Sí, sí, como de que... Lo reitera ella cuando hierbas y le dice, te estoy haciendo porque es tu mamá, ¿no? Ajá, exacto. Sí, o sea, ahí nos da a entender que existe una relación entre la mamá de la novia y la mamá de Ward. O sea, como que ya han trabajado juntas o de algo se conocen. Entonces, justamente se siente como esa calidez. Pero cuando llega el hombre del cortometraje, digamos, es como cuando esta tensión racial, tanto racial como sexista y de muchas cosas, como que se empieza a meter y que empieza a mermar un poquito más en el corto, ¿no? ¿Qué opinas? Es justo lo que te iba a decir también, que hay muchos niveles, ¿no? De relaciones de poder. O sea, se nota muy claramente que él, a pesar de que no es un miembro directo de la familia, o sea, es el primo de la novia. Ni el novio, ni el hermano, ni el
y, o sea, es una persona relativamente, si quieres, alejada del núcleo del evento, ¿no? Pero llega y tiene cierta autoridad sobre las mujeres, y está, cuando habla con la mamá, que le, delante que quiere que él tiene derecho, aparte de lo que dinero que se recaude en la boda, porque él invitó gente, ¿no? O como hay un claro establecimiento de que existe una relación de poder en la que él tiene más poder que ella, a pesar de que no está, o sea, él no es de ese núcleo. Y después, pues obviamente, digamos que lo más abajo en esta cadena de relaciones de poder, pues es Halima y por extensión, pues Ward, que no solo es mujer y es sudanesa, sino que además es niña. Sí, También es una niña. la niñez tiene este factor de, pues, digamos que por algo se estima que la infantilización es una forma de discriminación, ¿no? Sí, totalmente. Sí, qué interesante también, porque la primera vez que lo vi se me hizo súper extraño, justo cómo se siente muy invasivo la llegada de este hombre desde el principio, y hasta justo esa escena que mencionas de cuando él está reclamando a la madre que le deberían dar la mitad de los regalos de dinero, pues, que dan para la boda. Si te quedas así de qué, como que no tiene sentido, es como este señor que se cree, porque está, o sea, y también justo la madre le está contestando así, como de, no te voy a dar, o sea, tú crees que por esto ya te mereces el dinero, pero claro que no, pero él tiene una confianza en sí y en lo que está diciendo, y él está así 100% certero de que es lo que él se merece, y eso está un poco risible, no sé, es como, a mí se me hizo muy extraño la primera vez que lo vi, dije, esta escena se me hacía medio como, no como que sobrara, pero se me hacía muy extraña dentro de todo lo demás. O sea, como al final ya todo tiene sentido, yo creo, pero como estas pequeñas escenas desde que la prima le abre la puerta justo al hombre y tienen como esta interacción primera, y cuando trae las cervezas o no sé qué, y luego justo esta también de él reclamándole a la mujer, se me hacían como muy raras, decía, ¿y esto qué? ¿Por qué está aquí en el corto? Pero ya después, hacia el final, yo creo que tiene todo más sentido, porque sin ese señor, si no nos lo hubieran presentado desde, o sea, desde mucho antes, pues el final no sería lo que fue, ¿no? Pero también es muy curioso que es hasta cierto punto las escenas en las que sale él, como dices, que no entiendes por qué están ahí, también se sienten ajenas, ¿no? O sea, como que mismo yo creo, porque es desde la perspectiva de Ward, es como muy ajeno a todo el contexto de lo que está pasando, en donde es un ambiente de mujeres en las que están solo las mujeres, y la dinámica pues es, ¿no? Unas cocinan y se pintan, y otras se peinan, y otras le hacen la ajena, pero están como en un núcleo de mujeres, y él es, o sea, las escenas son muy ajenas. Solo tiene 4 escenas, pero se sienten como muy presentes, ¿no? Sí. O sea, en realidad sale muchísimo más en el corto, por ejemplo, la ves muchísimo más, tiene una presencia mucho más, digamos, extendida, la prima, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no la sientes tan presente como a él, porque sus escenas están muy marcadas en que es un ente ajeno de lo que está pasando. Y también porque es como la persona que irrumpe con todo, ¿no? O sea, Ajá. como quien irrumpe con la armonía, con lo bien que se le están pasando, o porque justo es el que llega a decir como comentarios súper racistas hacia la mujer enfrente de ella, y es como muy chocante. Dices, este hombre, ¿qué onda? ¿No? Sí. Y como pues cuando la mamá de la novia les dice a todas, no, pues ahora váyanse para arriba porque ya va a venir, ¿no? Ya van a venir los hombres. Pues los hombres, no hay los hombres, solo es él que llega. Sí, claro, sí. Y todas así de que, ah, ya nos arruinó la fiesta, no sé qué, la prima súper enojada, me dio muchísima risa, como esta comedia que da la prima. Sí. No sé. A ver, Pero vamos sí, a ver si. para mí sí. Bueno, y lo que fue más fuerte para mí, la verdad, es que sí se puede conectar muchísimo, como te decía al principio, estas dinámicas de poder entre pues, la mujer que hace la ajena, o sea, bueno, Halima que hace la ajena, y estas, o sea, y la gente para la que va a trabajar, y que ella es sudanesa y ellas son egipcias, ¿no? Todo esto. Pero también para mí, bueno,
para mí fue muy choqueante. Primero, cuando el primo llega y empieza a lanzar insultos en árabe, que la novia le dice, oye, por cierto, es sudanesa y habla árabe y te está entendiendo todo lo que estás diciendo de ella, ¿no? Como muchas veces, aún siendo que, si te fijas en realidad, o sea, estas mujeres y esta gente que contrató a Halima tampoco son así como la gente más rica de Giza, ¿no? O sea, es una casa muy normal de clase media egipcia normal, ¿no? O sea, bueno, todos hemos visto, por lo menos en fotos, lo que significa el lujo de los árabes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, tiene razón. O sea, es una casa como, o sea, con muchas similitudes incluso a las casas de aquí, de clase media, Ajá. totalmente. Pero aún Y así, aún, exacto. sí, aún así hay esta como choque muy fuerte en la manera en la que se le trata a Halima, pues sí, como persona de servicio, ¿no? Pero como en esta idea tan de las, de los niveles que también sucede mucho aquí, ¿no? O sea, para mí lo que es muy fuerte es que esto, a pesar de que sucede en México, no está tan lejos de la realidad que vivimos nosotros todos los días, ¿no? Y las cosas a las que se enfrenta muchísima gente en este país, porque no es una realidad que solo está pasando al otro lado del mundo literalmente, está pasando aquí en la colonia de al lado, en el edificio de al lado, a veces en nuestras propias casas, Sí. ¿no? En las maneras en las que nos relacionamos con las otras personas. Sí, totalmente. O sea, creo que se puede comparar bastante con la relación que tenemos, como bueno, el mexicano promedio, digamos, de clase media con las trabajadoras del hogar o con simplemente gente que, o sea, trabajadores, pues, que son partes de comunidades indígenas. Creo que el paralelismo es bastante fuerte. O sea, sí, siento que 100% nos podemos identificar con esa situación, sea del lado que seamos, ¿no? Exacto, y es que eso al final del día, o sea, eso es para mí lo más fuerte y lo que más yo he visto, o sea, yo tuve la suerte de cuando trabajé con WFTO ir digamos, como era un proyecto en Asia, a ver cómo, pues, cómo era esta minoría que estábamos, bueno, o esta marginación que estábamos tratando de definir en el contexto asiático, ¿no? Ujú. Y es muy fuerte y es muy, pues la verdad sí es muy choqueante que en muchas cosas el ser una minoría y la minoridad te da muchísimas similitudes a través del mundo. O sea, de verdad, comentaba yo con mis compañeros de equipo que pues habían vivido o sea, uno era de Senegal, pero otra era una chava pues, de Estados Unidos que había vivido toda su vida en Estados Unidos y había crecido en Estados Unidos, ¿no? Y lo que comentábamos este cuate de Senegal y yo es que nosotros habíamos visto estas experiencias en nuestros propios países. O sea, podría haber sido Bangladesh o podría haber sido Chiapas. Ujú. En cuanto a que, o sea, cuando tú eres parte de un grupo minoritario, pues eso te lleva a tener ciertas experiencias y tener ciertas formas de construir la vida y por las limitaciones de los accesos que existen a través del mundo de desarrollo, ¿no? A formar recursos, a ser más inventivo en cuanto a ciertos recursos de cómo tienes acceso a ciertas cosas o no, ¿no? Y también, por ejemplo, para mí es muy curioso, no sé qué tanto ustedes vivan en el Internet, ¿no? Pero yo que vivo mucho en el Internet, también para mí es muy curioso, por ejemplo, cuando veo cosas de como los chistes de la mamá india, que es como, sí, también pone las cosas en el topper de los frijoles, bueno, no son los frijoles, pero es inserta aquí el nombre de un plato indio en el bote de la crema, Sí, como aquí, ¿no? sí, Pero ¿por qué? Nos parece muy curiosa esta costumbre, pero al final del día es o sea, pues, si no puedo comprar toppers, pues voy a hacer mis propios contenedores, y mis propios contenedores son la reutilización de otras cosas, ¿no? Muchas veces, para mí es muy curioso que las cosas que romantizamos, ¿no? Son el resultado pues, de la falta de acceso y de la falta o sea, más bien de la inventiva, pues, de la gente que no tiene acceso a otras cosas, ¿no?
O sea, y es como también es importante subrayar y ver en o sea, en este contexto, cómo se está manifestando el ser esta minoría, ¿no? Porque eso es lo más importante. O sea, a veces hay muchas cosas que no nos damos cuenta que son el resultado de ser esta minoridad y de ser este grupo que no tiene acceso a ciertas cosas o sí tiene acceso a ciertas cosas, ¿no? O sea, pues sí, al final del día todos van en combi. ¿Por qué? Porque pues en las combis cabe un montón de gente. Uh-huh. Y mientras más gente cabe en las combis, pues más gente pueden llevar. Y es más barato. Y son países en los que el gobierno no provee transporte público que les lleve a los lugares a los que ellos van, que son lugares remotos, ¿no? Y ella lo dice, al principio dice, pues es que es un lugar muy lejos. Sí. Sí, que justo le pregunta, ¿por qué te tardaste tanto? Y ella le dice, perdón, pero es que está muy lejos. Sí. Y, o sea, para mí fue muy fuerte eso, y también fue muy fuerte cuando le pregunta The Ward de qué tiene en la mano, y pues sí, comenta que tiene cáncer y que fueron a la quimioterapia y no sé qué, pero después le dice, y nos dijeron que hay una operación, pero es muy cara. Y es otra vez regresamos a, pues sí, desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso a los sistemas de salud que le den la cobertura que necesita o la atención que necesita para tener acceso a un derecho a la salud y a la mayor condición de salud posible. Sí, totalmente. Sí, justo como que lo olvidé por un momento, esta plática justo en la que hablan de la enfermedad de Ward, y se me hacía también muy curioso. Bueno, es que justo te quería preguntar que qué opinabas de la relación de la novia con Salima, ¿se llama la mamá? ¿Con la madre? Bueno, o sea, como todas las interacciones que tienen ellas, porque, o sea, considerando cómo termina todo, se me hacen como muy, muy curiosas, y quería saber como cuál era tu percepción, o sea, cómo, no sé, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿qué opinas tú de cómo tanto la novia trataba a la mamá como viceversa, como de esa relación? Pues para mí fue muy, también eso justo, fue muy, como interesante también hacer paralelismos, digo, por el contexto en el que yo crecí, esas son interacciones que pues también he visto, ¿no? Mm. O sea, he visto la interacción de cuando vas al salón y te hacen las uñas y digo, bueno, ¿no? O sea, y cómo hay esa interacción y las señoras chismean y no sé qué, pues así como ella estaba chismeando con Halima y contándole que si conoces a no sé quién y es una maldita y te tomas la libertad de decirle la verdad de las cosas, pues estás manifestando una confianza, pero es una confianza desde el yo sé que yo estoy en la posición de poder y tú no vas a repetir lo que yo diga porque pues yo te estoy dando trabajo y si tú me traicionas ya no vas a tener trabajo conmigo, ¿no? Uh-huh. Y entonces desde ahí hay como un cierto tomarse libertades. Me tomo la libertad de chismearte esto y me tomo la libertad de decirte no sé qué y me tomo la libertad de decirle a tu hija que venga y me enseñe su muñeca y que me dé un beso y no sé qué y bla bla. Y después llega a tal grado que cuando me dices cuánto cuesta lo que me estás vendiendo, no te lo quiero pagar, ¿no? Uh-huh. O sea, fue como creciendo ahora sí que me das la mano y te agarro el pie, fue creciendo hasta que culminó lo culminó. Sí, totalmente. Por otro lado, si la ves a ella, o sea, Halima está muy consciente de cuál es su posición, ¿no? Y entonces ella nada más le dice sí, y acuerdo, y entonces también es muy fuerte, porque existe esta idea como de que las personas que están en minoridad no siempre son conscientes de su condición de minoridad, cuando la mayoría de las veces sí lo son, ¿no? Claro. Y están extremadamente conscientes de cómo funcionan las relaciones de poder en las que ellos están participando, ¿no? Sí, totalmente. No me había puesto a pensar en eso, pero tienes toda la razón, porque yo creo que muchas veces como en el, digamos, mundo intelectual, pues, donde se
se deshebran todas estas cosas, sobre todo cómo se intelectualizan las relaciones de poder, pues obviamente no nos imaginamos justamente a las minoridades que no tienen el mismo acceso a la educación, tal cual, digamos, analizándolo de la misma manera, pero pues por supuesto que son conscientes de cómo funciona el mundo y de cómo son tratados, pues porque lo viven todos los días. Entonces, No, y claro, y para nosotros fue, o sea, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de definir marginación, para nosotros justamente por eso era muy importante que gran parte de lo que al final construyó nuestra definición fue el entrevistar a estas mujeres de Bangladesh y preguntarles a ellas qué sienten que al final, o sea, digamos que lo que hace esta organización es que trabaja con comunidades en marginación, ¿no? Y como miden, bueno, más bien son como una agrupación de empresas que el requisito para trabajar, bueno, para formar parte de esa agrupación es que trabajes con comunidades marginadas, ¿no? Pero entonces había un conflicto en cómo se definía qué es una comunidad marginada, porque digamos que otro de los como estándares que hay que cumplir es que tienes que contribuir a que esa comunidad salga de la marginación, ¿no? Por eso es de comercio justo, ¿no? En el comercio justo la idea es que vas a trabajar con una comunidad de manera que esa comunidad reciba pues lo que es justo por el trabajo que hace para contribuir a que salga de esta manera en la que también se margina muchas veces a las comunidades, o sea, el hecho de regatear en el mercado, o sea, no querer pagar al artesano lo que te está cobrando, etcétera, también es una forma de mantener en marginación a las personas que ya están en condición de minoridad, ¿no? Y aprovecharnos un poco de esa necesidad de que pues no es lo mismo, o sea, me pagas 200 pesos, voy a comer 3 días y si me pagas 100 solo voy a comer uno, pero bueno, por lo menos voy a, pues a lo mejor te digo que sí, ¿no? Entonces, dentro de este mismo, como el comercio justo, también parte de lo que nosotros queríamos era, pues no ser desde fuera quienes les dijéramos a estas personas, no, sí, tú eres el marginado, ¿no? O sea, sino ver, pues, cómo viven estas personas la marginación. Y ahí es donde te das cuenta, o sea, si hablas con estas personas que, digamos que hasta dentro de los estándares como generalizados están clasificadas como personas marginadas, ¿no? Ahí es donde ves que pues claro que saben y entienden perfectamente en dónde están las carencias que enfrentan, ¿no? O sea, sí, yo estoy en marginación porque no tengo acceso a la misma educación. Yo estoy en marginación porque para poder tener documentos oficiales tengo que dejar un día y medio en camión. Yo estoy en marginación, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues al final del día se van componiendo hasta dejar a las personas en una calidad de minoridad terrible. Porque pues cuando no puedes ni siquiera tener acceso a los servicios sin tener que invertir gran parte de tu tiempo o gran parte de tu dinero, pues es muy difícil que salgas de tu calidad de minoridad. Y cuando hablamos de minoridad, lo más fuerte de todo es que hablamos desde la minoridad de poder, ¿no? Porque no son minorías en número. O sea, en este país, las personas en pobreza son la mitad de las personas que vivimos en este país. Entonces, no eres una minoría en número, eres una minoría en poder. Y eso es lo que es más fuerte cuando hablamos de minoridad, que no es, o sea, el hecho de llamarle minoría nos puede pensar que son pocos, pero no. O sea, es importantísimo visibilizar que hay muchísima gente que está en estas condiciones. tal cual. Justamente, creo que fue hoy o ayer, como, o sea, lo he visto muchas veces, pero a muchas gentes comentar en contextos totalmente diferentes, el justo decir como, oye, pero no son una minoridad porque son la mayoría de su país, por ejemplo, o, ay, las mujeres no son minorías porque son la mitad de la población. Y es como, pues sí, pero no, justamente no nos estamos refiriendo a que haya menos, o sea, no, ese no es el punto, justamente, muy importante eso. Bueno, por otro tema, ¿sabes qué te quería preguntar?
que justo ahorita que me estabas contando de cómo la novia chismeaba con la madre y así, un comentario que se me hizo así súper, bueno, no sé si tengas algo que decir al respecto, pero se me hizo muy curioso, de cuando le está contando que se quiere pintar el cabello de rubio, que porque su esposo trabaja en un hotel, me parece, como sí, no, de guardia de un hotel, entonces que siempre está viendo extranjeras, entonces como para competir con ellas, y eso se me hizo así como, pues muy interesante porque justo es la asimilación de los cánones de belleza occidentales y como desde diferentes puntos del mundo, pues como que justo se asimilan y se intentan replicar, ¿no? No sé si tengas alguna opinión sobre eso. Para mí justo me parece como importante notarlo como en dos sentidos y en dos ejes, ¿no? O sea, uno, el hecho de que los cánones de belleza europeos son los que se aceptan y que y esta idea de que lo claro es bonito, ¿no? O sea, que es un poco, está anclado en todo este colorismo de mientras más güero eres, mientras más blanca es tu piel, mientras más cerca estás de los cánones de belleza europeos, más bonito es, ¿no? O sea, no importa nada más que eso. O sea, lo único que importa es que seas blanco, güero y ya, ¿no? Cuando pues, bueno, o sea, yo creo que primero que nada, la belleza es muy subjetiva y segundo, pues, o sea, o sea, pensar que solo se encuentra en un lugar me parece, pues, además de una visión muy pobre, un perderse de muchas cosas, pues también muy peligroso, ¿no? Porque pues es, al final los cánones de belleza europeos tampoco como que hay tanta gente en el mundo que los alcanza, ¿no? Uh-huh. O sea, por X o por Y, aún dentro de las poblaciones extremadamente blancas, no se cumplen todos los estándares, ¿no? O sea, hay cuerpos flacos, hay cuerpos gordos, los cuerpos no se miden de la misma manera, ¿no? Si eres alto, si eres chaparro. O sea, aún dentro de este mismo estándar, pues hay segregación. Entonces, pues, con más ganas, ¿cómo vas a llegar si tienes fenotipos totalmente distintos a cumplir un estándar que en realidad solo cumple una porción mínima de gente que ha mantenido una genética, digamos, o sea, con recombinación cuasi nula? Cuando pues, revolvemos en el mundo, pues vamos a hacer mezclas totalmente distintas, ¿no? Claro. Y por otro lado, también existe como para mí, esos dos ejes, ¿no? Uno es como el estándar de belleza, alcanzar el estándar de belleza europeo y entonces pues tengo que ser güera, pero que me pareció muy curioso como que dice, pues sí, o sea, tengo que ser güera para competir con ellas, pero por otro lado, el decir, pero yo estoy más bonita y por eso soy, ¿no? Sí. Que pues dentro de todo dices, pues bien, ¿no? O sea, no tienes que ser güera tampoco para ser guapa. Y por otro lado, también el hecho de que ellas, dentro del, digamos, el estándar, pues, o sea, si tú eres el turista, eres el visitante, tienes como este otro estatus, como, porque estás viendo un hotel, no estás viendo al hostal, bla, ¿no? Ajá. Entonces también ese es otro nivel de relación de poder. O sea, cuando tú tienes las turistas, pues las turistas, además de llamar la atención por güeras, llamarán la atención por turistas y porque viajan, ¿no? Entonces también esta romantización de, pues, yo tengo mayor poder adquisitivo en los lugares, pues también eso me hace mejor, ¿no? Sí, Y volvemos a lo mismo de que también, o sea, la marginación económica pues, se vuelve un factor importante en determinar también cómo funcionan las relaciones de poder. También aquí hice un comentario. Sí, si quieres lo leo y lo comentas. Es un comentario de Jorge Guerrero que menciona, bueno, dice, la marginación es un problema de carácter político y público a nivel mundial. Desafortunadamente son pueblos que no tienen acceso a medios de difusión, por lo pronto se valora el trabajo de Isabel. Felicidades. No lo había leído completo, me había quedado en lo del problema político y público a nivel mundial. Pues comenta eso, yo creo que eso es lo que nos puedes decir. Bueno,
Muchas gracias, Jorge. La verdad es que siento que hay muchísimas personas que están haciendo muchísimo trabajo muy importante. O sea, desde personas que trabajan con comunidades artesanas, o sea, pues la misma gente que sí está haciendo el trabajo de las empresas de la Organización Mundial de Justo, ¿no? Que son empresas que están contratando a esta gente y pagándole sueldos justos, ¿no? Que para mí es tantísimo para combatir esta marginación, que es valorar a las personas porque son personas y pagarles de manera justa, a pesar de que sepamos que por el aprovechamos. Y eso es, o sea, para mí, una de las cosas pues, que más hay que valorar, ¿no? El hecho de que existen empresarios que sí están dispuestos a pagar a las personas el sueldo que merecen. Y están dispuestos a combatir esta precarización del trabajo, ¿no? Que también es un problema que ya se ha vuelto mucho más pronunciado en los últimos. Sí, 100%. Bueno, pues, ¿qué te parece? Ah, bueno, nos felicitan y nos saludan Amílcar Venegas. Muchísimas gracias, Amílcar, por comentar. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre la película o lo que sea, es bienvenido. Yo creo que nos quedan como 5 a 10 minutos, dependiendo si nos llegan comentarios o preguntas. Pero mientras, te quería invitar a que discutamos un poquito sobre el final, que aunque no lo spoileemos, digo, o sea, hoy es el último día que está disponible el cortometraje en Filmin Latino hasta las 12 de la noche, bueno, 11:59 de la noche, por si no lo han visto, que se los recomendamos mucho que lo vean, pero el final justo es como, bueno, a mí me impactó muchísimo el final, porque para nada me esperaba algo así, o sea, no sé qué esperaba, pero definitivamente no esperaba ese final. Y no sé, quisiera saber como cuál es tu perspectiva sobre eso, porque me pareció muy fuerte, no sé. Sí. Para mí, bueno, pero se si va, pero entiendo que también el punto es comentar el corriente. Sí, Para mí fue también, o sea, como muy, digamos, tenso. O sea, cuando, desde el como en el que Ward empieza a explorar, me acuerdo perfecto que dije, va a pasar algo horrible. O sea, para mí ya desde ahí fue como, va a pasar algo, o sea, sí. esto va a culminar en algo horrible. Pues la verdad es que al final del día, pues sí es o sea, como el culmen de todas estas como agresiones que a lo mejor no se sienten tan, sí se sienten, sobre todo las de él, sí se sienten muy, muy marcadas, ¿no? Pero hay otras como manifestaciones de agresividad también durante, o sea, hasta en las relaciones, hasta en cómo se hablan entre las mujeres. O sea, cuando la novia le dice que el primo le va a hablar, así como esa relación también, hasta la mamá de la novia remarca que siempre se están peleando, ¿no? O sea, desde que hay como ahora sí que como que va montando la agresividad hasta que culmina en la escena final, que es muy fuerte, ¿no? Y también es muy fuerte que dentro de todo este caos, ¿no? La postura que está en contra de lo que está pasando y la postura que defiende lo que está pasando y tienes al primo que siente que eso es lo que tiene que pasar porque él está en todo su derecho de eso, ¿no? Y también es muy fuerte que hayan llegado a la conclusión de que la culpable de todo era Halima, ¿no? Claro. Cuando pues no había, o sea, en realidad, uh, ninguna injerencia de ella en realidad lo que le pasa, ¿no? A mí se me O hizo sea, la súper novia como que raro. avienta No, dime. ¿Avienta qué? un comentario de que, o sea, avienta como el comentario de que Halima le dio las hierbas, pero pues lo que le pasa a ella no tiene nada que ver con las hierbas, ¿no? O sea, ni siquiera Exacto. llega a usar las hierbas.
Entonces, o sea, siempre vamos a usar de chivo expiatorio a la persona que está en la posición de poder más baja, ¿no? Sí, es súper raro. Ay, no sé, es que es rarísimo porque justamente yo decía, pero ¿cómo le pasó eso con lo que le dio? O sea, como que pensé en muchas cosas, dije, o sí le quiso hacer daño de alguna forma y no sé cómo actuaron las hierbas que la dañaron de esa forma que no tiene sentido, pero digo, bueno, tal vez. O ella está fingiendo todo, o se lastimó de otra forma y le da vergüenza admitirlo, entonces le está echando la culpa. Es como no queda nada claro porque realmente lo único que ves es como ella está llenando de agua una cubeta y de repente corte a, se le rompió la pierna o no me acuerdo qué, y es como, ¿qué? No entiendo, Pero ves pero que, o sea, ves que se le está tirando el agua, en realidad, o sea, no hay manera de que la causa sean las hierbas, o sea, tiene que haber sido algo que ella hizo mientras llenaba la cubeta, o algo. sí, o sea, no se alcanzó a bañar tal cual, ¿cierto? Claro. Y también por otro lado, o sea, algo que estoy pensando ahorita es que también es muy interesante cómo percibe Ward todo lo que está pasando, ¿no? O sea, si lo piensas, desde cómo ella hace su exploración, ella va a todos lados, agarra, mueve, o sea, como que ella no está consciente, ella no está consciente de que existe una relación de poder en la que ella no puede hacer eso, ¿no? Ujú. Porque ella llegó y le dijeron, ven y dame un beso y saludos y besos y no sé qué a su mamá, o sea, como que si hay pues, una manifestación de familiaridad que ella dice, ok, pues, hay familiaridad, ¿no? Y entonces es como también es muy curioso que pues ella no tiene, digamos, las experiencias suficientes para ver esta posición en la que está su mamá, ¿no? Que su mamá le dice, no, quédate aquí cerca. Y ella le dice que sí, pero luego se va por todos lados, ¿no? Ujú. Como que no, o sea, al final del día sí nos vamos volviendo cada vez más, pues afectados por el contexto en el que vivimos. Y eso es una de las, digamos, para mí, de las cosas más valiosas de la infancia, que no estamos tocados por todas las cosas horribles que nos van formando los prejuicios y las maneras de relacionarnos con nosotros muchas veces desde la violencia o desde el miedo, ¿no? Claro. Imagínate cómo le va a afectar como esto que presenció la niña en su vida. O sea, no solo de que, según yo también estaba ella presente cuando el señor empezó a decir un montón de cosas racistas hacia la mamá. Creo que sí Sí. estaba ahí, ¿no? Deja tú eso que seguro es algo que ella ya en su vida diaria percibe, o sea, de cómo es percibida ella y cómo tratos que su mamá recibe también o sus familiares. Pero esta última escena en la que su madre es agredida físicamente, o sea, ya llega a un punto en el que es agredida físicamente y quién sabe por qué realmente, o sea, yo creo que ella ni siquiera ha de entender por qué está pasando eso. Imagínate cómo afecta eso a un niño tan pequeño, sobre todo. No, pues claro, y al final eso es lo que te va formando también la manera en la que te relacionas con el mundo, ¿no? O sea, lo podemos ver, por ejemplo, muy marcado porque ahorita está en boga en el Internet, vamos a hablar de eso, pero no porque sea una situación mucho más relevante la que le pasa en Estados Unidos que la que pasa en este país, que en este país las violencias son mucho más profundas porque son mucho más invisibles. Este, creo que, o sea, también lo ves, por ejemplo, en cómo están ahorita que está todo este movimiento del Black Lives Matter, etcétera, etcétera, cómo las o sea, los hombres y las mujeres, pero sobre todo las mujeres tienen hijos, están hablando de las conversaciones que tienen que tener con sus hijos, ¿no? O sea, están diciendo, yo tengo que hablar con mi hijo de 8 o 9 años y decirle, si te agarra un policía, ¿no? Tienes que ser así, 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 tienes que comportarte de esta manera, no puedes hacer estas cosas, tú por tener este color de piel, no puedes salir al parque a jugar solo, o sea, todo este tipo de cosas que al final, pues los niños ya las tienen muy conscientes y muy presentes como en el día a día, siendo que pues
son niños, ¿no? No tendrían por qué ser conscientes tan chicos o sea, de que es esa persona. Pero desafortunadamente, precisamente porque para la que vivir el mundo es para ellos, pues lo tienen súper presente. Claro. Aparte que se los digan tan directamente, o sea, como somos afroamericanos y por lo tanto tenemos este estatus en este país y sufrimos este trato, entonces tienes que tener como 50 veces más cuidado que cualquier otro niño blanco de tu edad o de la raza que sea, pues, o sea, eres como 50 veces más vulnerable que cualquier persona. Seas así la mejor persona del mundo, el niño más bueno o un niño normal, pues, qué fuerte que tengan que presenciar también eso dentro de sus comunidades, o sea, de cuántos hombres cercanos a ellos, aunque sea solo su vecino o alguien que alguna vez vieron, yo qué sé, que pueden ver cómo asesinan a alguien o saber de mataron a mi primo a balazos porque pues estaba caminando en la calle de noche, o sea, todas esas cosas son fuertísimas para el desarrollo de los niños, por supuesto. Y yo creo que es mucho más, o sea, digo, afortunadamente en este país todavía no se manifiesta de esa manera tan, digamos, descontrolada, ¿no? La discriminación racial, pero no por eso es menos prevalente, digamos, ¿no? O sea, sí es una realidad que por cómo funcionó la, la construcción o sea, de las estructuras sociales desde la colonia y poscoloniales y cómo hemos ido avanzando en el mundo, pues la verdad de las cosas es que sí existe un profundo colorismo y sí existe como una forma muy marcada en la que también estamos estructurando nuestra sociedad, ¿no? O sea, y todavía se marca muchísimo más cuando la gente está afuera digamos, de este mito del mestizaje, ¿no? O sea, Sí. si eres en el mito del mestizaje, o sea, si estás como tal vez soy medio, creo yo, tal vez soy medio mestizo, tal vez todavía estás medio dentro como del corazón de la estructura social, ¿no? Pero si eres indígena, estás fuera de absolutamente todo, ¿no? O sea, no se te considera ni para hablarte en tu idioma. Y eso está muy cañón. O sea, cuando estamos imaginando a las personas, desde que no les hablamos en que nos puedan entender. Claro, sí, 100%. O sea, este mito del mestizaje solo busca invisibilizar para empezar como, pues, toda la violencia que existe justo nuestra mezcla, ¿no? Y sí, sí, este intento de homogenización, Ni hablar de lo, ni perdón. hablar ni hablar de lo invisible de las comunidades afromexicanas. O sea, Ah, claro. el mito generalizado de que en México no existen las comunidades afromexicanas. Pues claro que existen. O sea, Dios, sí, o sea, en la primaria nos ¿no? O sea, en la enseñan que uno de nuestros héroes de la infancia era hijo de Sí, una mujer negra. Entonces, las poblaciones afromexicanas existen y han existido desde la colonia, pero están de todos. totalmente. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Creo que no tenemos más comentarios ni preguntas. No sé si haya algo más que quieras agregar o de lo que quisieras hablar. No, creo que ya es bien del tema de la película, pero creo que al final del día, pues, como, o sea, el hilo conductor es que pues existe como al final, una forma de relacionarnos desde las relaciones de poder y desde pues el violentar a las personas que están en minoridad, pues que es, digamos, común a lugares en los que existe desigualdad, ¿no? O sea, de unas maneras distintas a lo mejor se manifiestan las cosas, pero la desigualdad existe en el mundo entero y se minoriza y se margina a las personas pues, en todo el mundo, ¿no? Sí,
Sí, totalmente, pero justamente o sea, este tipo de espacios, lo que queremos conseguir es que, o sea, empezando a hablar de una película, llegamos a hablar de temas muy importantes que normalmente no se tocan. Y bueno, normalmente esto se ve más en salas de cine tal cual, o sea, presencialmente, la gente se anima más a hablar que por acá, pues es más fácil como entablar un debate tal cual. Pero ese es como el objetivo, pues, que hablemos más de, de estos temas a través de las películas o empezando por una película, un cortometraje. Pero bueno, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos y por tus grandes aportaciones. Estamos muy felices de que hayas sido parte de este año en 100 horas y activismo y ojalá en los siguientes años te animes otra vez a participar. Muchísimas gracias a todas y a todos por sintonizar este live. A las 8 hay un Q&A también por si quieren, por si quieren verlo. Mañana comienza la sección de disonancias, entonces también les invitamos a que vean las nuevas películas que van a estar disponibles en Filmin Latino. Igualmente ya empezamos con funciones en la Cineteca Nacional por si alguien puede o quiere ir. Y pues eso es todo. Les invitamos igualmente a ver este cortometraje si es que no lo han visto. Tienen hasta las 12 de la noche. Muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias, Bárbara. Bye. Que estés muy bien. Bye.